Bien, les damos la bienvenida al Quimiquiz de hoy. En el día de hoy vamos a estudiar una reacción bastante importante en la química orgánica, la cual es la oxidación de los alcoholes, ya que la oxidación de los alcoholes es la base de toda la bioquímica. Bueno, existen varios tipos de alcoholes, como vimos en la sección anterior. Existen los alcoholes primarios, secundarios y terciarios. En esta ocasión vamos a estudiar la reacción de oxidación de los alcoholes primarios. Bien, por definición, una oxidación es la pérdida de electrones. En este caso, la pérdida de electrones en los alcoholes se da por medio de los hidrógenos, principalmente dos hidrógenos. El hidrógeno que acompaña al oxígeno en el grupo hidróxido y el hidrógeno que está unido a ese carbono que contiene el grupo hidróxido, llamado carbonos alfa, y ambos hidrógenos son alfa. Bien, en la oxidación, el oxidante ataca principalmente al hidrógeno del hidróxido y a uno de los carbonos alfa para formar un doble enlace carbono-oxígeno y queda un hidrógeno libre, lo cual produce un aldehído. A continuación se nos presenta la oxidación del etanol, lo cual es un alcohol bastante conocido. Bien, el etanol, como nosotros observamos, es un alcohol de tipo primario, ya que contiene un solo grupo R, es decir, una sola cadena de carbono unida al carbono alfa, es decir, el carbono que está enlazando al grupo hidróxido. Bien, el oxidante actúa principalmente sobre el hidrógeno del grupo hidróxido y uno de los hidrógenos del carbono alfa, lo cual resulta en que se pierden dos hidrógenos. Se pierde un hidrógeno del grupo hidróxido y se pierde un hidrógeno del carbono alfa, lo que resulta en este compuesto. Este será su cadena R o su cadena de carbono, y este sería el carbono que forma el carbonilo junto con el oxígeno y el hidrógeno que queda libre. Representado de otra manera, aquí tenemos el grupo R, carbonilo, hidrógeno. El etanol, en este caso, que es un alcohol primario, se convierte en etanal, que es un aldehído. Bien, ¿y qué sucedería si el alcohol que queremos oxidar es secundario? Bueno, el producto va a ser diferente, no va a ser un aldehído. En este caso el producto va a ser una acetona. Sucede lo mismo que en el ejemplo anterior del alcohol primario. Siempre se va a perder el hidrógeno del grupo hidróxido y un hidrógeno del carbono alfa. En este caso el carbono alfa solamente tiene un hidrógeno, por lo tanto se van a ir tanto este hidrógeno como este otro hidrógeno del grupo hidróxido, y se va a formar entonces un doble enlace carbono-oxígeno y se van a conservar los grupos R o cadenas de carbono. Por lo tanto se va a formar una cetona, es decir, un compuesto con grupo carbonilo que lo tiene en medio de la cadena, no al final de la cadena como en el caso de los aldehídos. Vamos a ver un ejemplo. Bien, tenemos en pantalla al isopropanol. El isopropanol se define como un alcohol de tipo secundario. Sabemos que es secundario porque el carbono alfa, o el carbono al cual está enlazado el grupo hidróxido, contiene dos cadenas de carbono o dos grupos R. Esta cadena y esta otra cadena. Por lo tanto, es un alcohol secundario. Los alcoholes secundarios, como vimos, tienen un comportamiento diferente a los alcoholes primarios. Ellos, cuando se oxidan, igualmente se va a perder uno de los hidrógenos
del carbono alfa y se va a perder el hidrógeno del grupo hidróxido. Por lo tanto, se pierde este hidrógeno, este otro hidrógeno, quedan dos electrones libres y forman el enlace carbono-oxígeno, el enlace doble carbono-oxígeno, con esos dos electrones que sobraron. Por lo tanto, se mantienen las cadenas R o grupos R o cadenas de carbono y va a resultar una cetona o un compuesto que tiene el grupo carbonilo en medio de la cadena. En este caso, el isopropanol se convirtió en propanona, que es una cetona. Entonces, esa es la diferencia entre oxidar un alcohol primario y un alcohol secundario. El alcohol primario produce un aldehído y el alcohol secundario produce una cetona. Por lo tanto, cuando vamos a hacer una reacción química de este tipo, tenemos que tomar esto en cuenta, porque de allí depende el producto que obtengamos en cada uno de esos casos. Ayer me preguntaron, profesor, ¿y qué sucede si el alcohol es terciario? Bueno, si el alcohol es terciario y usted trata de oxidarlo, simplemente no va a haber reacción química. ¿Por qué no hay reacción química? Si bien es cierto, contiene el hidrógeno del grupo hidroxilo, pero el carbono que está unido a las tres grupos R carece de un hidrógeno alfa. Por lo tanto, al carecer de ese hidrógeno alfa, no va a tener ese electrón que aporta con el oxígeno para formar el doble enlace carbono-oxígeno. Por lo tanto, no va a formar ni un aldehído ni una cetona. En este caso, no habría reacción química. Y con esto cerramos el Quimiquiz del día de hoy. Esperamos que le haya sido de mucho provecho esta reacción química, la explicación de la oxidación, y nos vemos pronto.